Lo único que mantiene viva a Rusia en la guerra de Ucrania es el petróleo. Los ingresos fiscales de este valioso producto han sostenido la invasión de Putin. Pero con más sanciones, la pregunta fue, ¿por cuánto tiempo? ¿No por mucho más tiempo? Sin disparar, Estados Unidos arruinó a Rusia al eliminar lo que quedaba de las ambiciones imperiales de Putin. Ahora vemos cómo los efectos destruyen lentamente a Rusia. Antes de explicar la situación actual del petróleo ruso, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Afortunadamente, regresamos a finales de octubre de 2025, fecha en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra las principales petroleras rusas, Lukoil y Rosneft. Las sanciones se impusieron tras otro intento fallido de diálogo con Putin. Esto implicó que Estados Unidos advirtiera a Putin que golpearía fuerte a Rusia si no tomaba en serio las conversaciones de paz. Eran medidas duras. Sin embargo, Putin podría no haber comprendido todo el alcance del efecto dominó. Estados Unidos arrojó una gran roca al océano ruso, causando olas gigantes que destruyen el petróleo ruso. Sin embargo, los efectos iniciales fueron significativos. El petróleo recibió las nuevas sanciones de Estados Unidos como un fuerte golpe directo, como los de Mike Tyson en su mejor época. Una semana después del anuncio de Trump, Lukoil declaró estar en pánico y anunció la venta de sus activos internacionales al mejor postor. Si no recibía alivio tras la presión que Trump ejerció sobre la empresa, recuerden, esa venta pronto será importante. Para el 27 de octubre, Lukoil recibía ofertas, posiblemente porque el Reino Unido imitó las sanciones de Estados Unidos. Las participaciones extranjeras debían irse, y en Irak había muchas para repartir. Lukoil poseía una participación del 75% en el campo petrolero West Kerna-2, que producía alrededor de 480.000 barriles por día, y es uno de los campos petroleros más grandes del mundo. Lukoil podría verse obligada a vender la refinería Neftochim Burgas en Bulgaria y la de Rumania para frenar las pérdidas por sanciones. Son inversiones clave para una empresa que produce cerca del 2% del petróleo mundial, pero Trump las hizo inviables en octubre de 2025. Avancemos al presente. Una medida que al principio causó pánico entre las grandes petroleras rusas, ahora tiene efectos drásticos en Lukoil y Rusia. En unos minutos hablaremos de la situación general en Rusia. En cuanto a Lukoil, las ventas ya se hicieron, y los compradores te sorprenderían. Estados Unidos. Según Newsweek, el 29 de enero Lukoil acordó vender sus activos extranjeros a una firma de inversión estadounidense por unos $22.000 millones. No es una venta común. Significa que Lukoil se deshace de activos que generaban ingresos antes de las sanciones de Trump. Putin. Cada rublo que una empresa rusa gana por petróleo puede ser grabado por él para financiar el fondo de guerra. Cualquier venta como la que Lukoil acaba de hacer seguramente causará un fuerte impacto económico en Rusia. También frenó a Lukoil como jugador global en el sector petrolero. Newsweek no especifica qué activos internacionales de Lukoil vende al grupo estadounidense, aunque probablemente sean todos. Los activos mencionados antes en el video desaparecerían en este escenario, al igual que las 200 estaciones de servicio de Lukoil en Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York. Esto podría pasar en cualquier estación de servicio fuera de Rusia, además de las refinerías y activos de exploración y producción petrolera que Lukoil tiene fuera de su país. Vale la pena señalar que hay una gran diferencia entre Lukoil y la otra compañía petrolera que Trump sancionó con sus medidas sobre el petróleo, Rosneft. Esta es una empresa estatal, lo que, aunque tiene problemas, permite protegerla de los peores efectos económicos de las sanciones. Lukoil, por otro lado, es de propiedad privada, lo que fue precisamente lo que le permitió desarrollar un portafolio tan impresionante de activos internacionales desde el principio. Rusia se benefició de esos activos. Los activos internacionales de Lukoil aportaron ingresos constantes a Rusia provenientes de fuera del país. Eso es vital para un país cuyo dinero de inversiones extranjeras casi se agotó tras la invasión de Ucrania por Putin. Por lo tanto, es justo decir que los activos que Lukoil acaba de vender representaban una especie de salvavidas para Putin. Ahora que esos activos están con una firma de inversión estadounidense, ese salvavidas se cortó y el petróleo derramado beneficia a alguien que no es Putin. El Kremlin no puede grabar ingresos que ya no llegan al país. La venta de activos de petróleo pudo causar un gran déficit en el presupuesto de guerra ruso. Para Lukoil, es solo un alivio menor ante grandes pérdidas. Aunque la inyección de $22.000 millones es necesaria, Lukoil enfrenta problemas por los grandes descuentos en cada barril de petróleo vendido al extranjero. Se están aprovechando de la empresa con esos barriles,
están usando las sanciones occidentales para sacar ventaja, y el petróleo sufre por los descuentos. Tan solo días antes de anunciar la venta de sus activos en el extranjero, el jefe de la empresa, Onchos, fue al Kremlin con el sombrero en la mano, pidiendo al gobierno alivio fiscal por los descuentos que ahora debe ofrecer. La fuerte baja del crudo ruso, que se vende al 50% de los índices globales según Moscow Times, llevó a Lukoil a pedir al Kremlin modificar el mecanismo de amortiguador de precios de combustible en Rusia. Este amortiguador, que se introdujo en 2018, compensa a las compañías petroleras de Rusia. Si los precios nacionales del combustible bajan de los internacionales, las compañías deben pagar extra al Estado cuando los precios nacionales suben sobre los internacionales. Lukoil debe hacer esto ahora y por eso están preocupados. Solicita que el descuento fiscal al crudo ruso se limite entre 10 y 15 dólares por barril. Actualmente, esos descuentos superan los 20 dólares, por lo que Lukoil será de las petroleras rusas que pagarán unos 170 millones de dólares al presupuesto anual de Rusia en diciembre. Como parte del mecanismo de amortiguación, la cifra es aún mayor si se toma en cuenta enero. Según 24 Media, es probable que las petroleras rusas transfieran 616 millones de dólares al presupuesto estatal entre diciembre y enero. Para ponerlo en contexto, estas mismas compañías recibieron colectivamente 23.000 millones de dólares de Rusia bajo el mecanismo de amortiguación en 2023 y otros 11.5 mil millones en 2024. Entonces, para que quede claro, Lukoil quiere que Putin extraiga menos dinero de la industria petrolera de Rusia, en un momento en que Putin está exprimiendo a Rusia hasta dejarla seca. Cada rublo que puede conseguir para financiar su guerra. Algo nos dice que no hay ninguna posibilidad de que esto suceda. Por cierto, Rosneft tampoco está exactamente en una buena situación. Al ser propiedad del Estado, la empresa está protegida de los problemas que Lukoil está experimentando con los activos internacionales. Las ganancias de Rosneft están disminuyendo rápidamente. En diciembre de 2025, UNN informó que en los primeros 9 meses de 2025, las ganancias de Rosneft se desplomaron aproximadamente un 70%. Tengan en cuenta que esto fue antes de que Trump implementara sus sanciones, así que es muy posible que Rosneft esté teniendo aún más dificultades a medida que avanzamos en 2026 y simplemente no lo hemos escuchado todavía. El Kremlin busca ayudar a Rosneft con 10.000 millones de rublos en alivios fiscales, que se pagarán cada año de 2026 a 2030. Pero eso solo equivale a unos 133 millones de dólares por año. Sigue siendo dinero que Rosneft parece estar recibiendo solo porque es una empresa estatal. Aún así, las grietas definitivamente están empezando a notarse en los gigantes petroleros de Rusia, y podemos decir lo mismo de Rusia en sí. Antes de hablar de los problemas de Rusia, te recuerdo que ves el show militar. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Regresemos a Rusia. Como dijimos antes, las sanciones de Trump en octubre están causando un gran efecto dominó. Ya sabemos cuál ha sido y es ese efecto. Mira, el petróleo. Sin embargo, Rusia también está enfrentando un montón de nuevos problemas provocados por estas sanciones, especialmente cuando las sanciones de Trump se combinan con las muchas que vinieron antes. Por ejemplo, los ingresos fiscales han bajado mucho. El 19 de enero, Reuters informó que sus cálculos indican que los ingresos del presupuesto federal ruso por impuestos de gas y petróleo probablemente caerán 46% en enero frente al mismo mes de 2025. Rusia seguirá recibiendo mucho dinero para la guerra de Putin. Destinarán 5.41 mil millones de dólares a la guerra, la cifra más baja que Rusia ha obtenido en impuestos de 2 de sus activos clave desde agosto de 2020. Si necesitas que te lo recuerde, eso fue justo en medio de las etapas iniciales de la pandemia de COVID-19, cuando la gente estaba siendo obligada a quedarse en casa y la demanda de combustible estaba en su punto más bajo. Y lo que es peor para el Kremlin, este descenso se produjo después de un 2025 que también vio que los ingresos del presupuesto federal de Rusia cayeran a su nivel más bajo desde 2020. Los ingresos fiscales obtenidos del petróleo y el gas cayeron un 24% en comparación con 2024. De nuevo, Rusia todavía generó mucho dinero con su petróleo y gas, de hecho, alrededor de 112.6 mil millones de dólares. Pero eso es un 24% menos que el año anterior, antes de enero. Ver otra disminución más significa que los ingresos siguen bajando. Corte tras corte se le está infligiendo a Rusia, y lo que estamos viendo ahora son las primeras etapas de que se está desangrando. Si las tendencias actuales continúan, los ingresos fiscales de Rusia por petróleo y gas en 2026 serán menores que en 2025, y así sucesivamente. Eventualmente quedará muy poco. Newsweek también destaca cómo los problemas petroleros de Rusia
continuarán mucho después de la guerra en Ucrania. Durante la guerra, Rusia compensó con mayor gasto en defensa, impuestos y deuda. Al terminar la guerra, el país afrontará altos costos de reconstrucción y presión para mejorar el nivel de vida, según el medio. En otras palabras, la cortina de humo que ha envuelto las finanzas de Rusia ya se está desvaneciendo. Al terminar la guerra, el público de Putin requerirá la inversión que él les negó en 4 años, pero no habrá recursos para la reconstrucción que Rusia no esperaba enfrentar. Además de los impuestos, Rusia enfrenta sanciones de Estados Unidos y otros países occidentales. Están obligando a las compañías petroleras del país a vender sus productos con grandes descuentos. Obviamente, esto tiene un impacto en los problemas fiscales que ya hemos mencionado. Rusia obtiene menos ingresos fiscales por un barril de petróleo vendido a $80 que por uno a $50. Pero en este momento, Putin daría lo que fuera por cualquiera de esos números, ya que los descuentos que Rusia tiene que ofrecer son mucho mayores. Las refinerías indias que aún compran a Rusia están ganando mucho. Según un artículo del 29 de enero de United 24 Media, Rusia debe vender su petróleo a solo $22 por barril a compradores indios por temor a sanciones de Estados Unidos. Ha llegado al punto en que algunas de las refinerías del país están rechazando activamente comprar petróleo ruso por completo. Eso es lo que está obligando a Rusia a ofrecer recortes de precios sin precedentes. La última vez que el precio promedio del petróleo bajó a ese nivel fue en la pandemia de COVID-19. Macrotrends reporta que en abril de 2020, el precio promedio fue de $19.23 por barril, cuando antes estaba entre $40 y $50. Esa fue una situación extrema, ya que antes el petróleo no costaba cerca de $20 por barril desde principios de los 2000. Rusia lleva más de 20 años de inflación, pero sigue recibiendo de India por un barril de petróleo lo mismo que cuando Putin asumió el poder. Financial Times indica que precios de $22 hacen que Rusia solo logre el punto de equilibrio por barril, lo que nos lleva otra vez al tema de impuestos. ¿Qué puedes grabar si no hay ingresos? Como dijo un ex alto ejecutivo de energía al Financial Times, si Estados Unidos impone más sanciones, solo podremos vender petróleo por oleoducto. Putin quiere que Rusia vuelva a ser como antes, pero esto quizá es exagerar un poco. Si retrocedemos a cuando Trump implementó las sanciones estadounidenses contra Lukoil y Rosneft, vemos que el problema con la India comenzó para Rusia aproximadamente un mes después de ese anuncio. En noviembre, Reliance Industries, uno de los mayores conglomerados de la India, informó que dejó de importar crudo ruso para su refinería exclusiva de exportación en Gujarat. La transición se completó antes de lo previsto para asegurar el cumplimiento de las restricciones a la importación vigentes desde el 21 de enero de 2026, informó Reliance Industries en un comunicado. Eso significa que Estados Unidos nos obligó. Reliance redujo más las importaciones. Como informó oilprice.com, el 29 de enero la empresa ha detenido todas las compras de petróleo sancionado de Rusia, lo que limita severamente qué empresas rusas pueden venderle a Reliance. Esto significa que Reliance solo comprará volúmenes limitados de crudo de Rusia, y ese petróleo estará sujeto a topes de precio, lo cual a su vez puede llevar a los tipos de descuentos que menciona United 24 Media, echándole más sal a esa herida en particular. El ministro de Petróleo de la India, Jadid Puri, informó en enero que las importaciones de petróleo desde Rusia bajaron a 1.3 millones de barriles diarios desde 1.8 millones. Aún con descuentos, son $11 millones diarios en compras que ya no existen, sumando más de 4.000 millones anuales que Putin no puede grabar. Esto se debe a las sanciones de Estados Unidos, y es probable que la situación en Rusia empeore, sobre todo si un nuevo proyecto de ley de sanciones secundarias de EEEIU, que busca imponer aranceles del 500% a países que compren petróleo ruso, se aprueba. Por cierto, el petróleo ruso no sancionado tampoco está generando mucho dinero para que Putin financie la guerra en Ucrania. Según 39 Media, el precio promedio de exportación por un barril de crudo Urals, que es el tipo de crudo que Rusia vende predominantemente, cayó hasta $39 por barril en diciembre. Te daremos 3 oportunidades para adivinar lo que vamos a decir a continuación. Es el nivel más bajo desde la pandemia de COVID-19. En este momento, la versión de normalidad de Rusia es ponerse en el mismo estado en el que estaba cuando una enfermedad desconocida hacía que todos los países del planeta entraran en pánico. El liderazgo de Putin ha llevado a esto, y solo va a empeorar. En enero, el precio promedio del crudo de los Urales cayó hasta $34 por barril, y aunque se recuperaron para finales del mes, el rango entre $36 y $38 por barril al que se vende ahora sigue siendo más bajo que en diciembre. En 2025, la situación del petróleo ruso ha empeorado.
Según el Financial Times, en noviembre, el descuento por barril del crudo de Urales fue de $24. Eso es la diferencia de precio entre un barril de Urales y uno de Brent. Las sanciones hacen que estos descuentos sean inevitables, pero en 2024 y 2023 el descuento fue de solo $15. La presión de las sanciones ha tenido efecto y continuará teniéndolo. Irónicamente, el único aspecto de la economía de Rusia que se está fortaleciendo también está alimentando todos estos problemas con el petróleo en este momento. El valor del rublo es 17% más alto que la tasa de 92 rublos por $1 estadounidense que Rusia asumió para su presupuesto nacional. Rusia obtiene menos rublos por cada dólar que recibe de vender su petróleo. El Financial Times explica el significado y señala una desviación promedio de $10. El precio de los Urales, según la previsión presupuestaria, eliminaría entre 1.5 y 1.8 billones de rublos en ingresos. Según analistas de Alfa Bank, el mayor prestamista privado de Rusia, 1.8 billones de rublos equivalen a unos 23.9 mil millones de dólares, aún más dinero que Putin no podrá gravar con impuestos. Ya mencionamos varios números en este video, pero tenemos algunos más para mostrar lo grave que es la situación del petróleo en Rusia. Además de estos problemas, las petroleras venden activos, el petróleo se oferta con grandes descuentos y el rublo fuerte complica a Putin. Está la producción. Como informó United 44 y los medios el 23 de enero, la producción de petróleo de Rusia ascendió a 512 millones de toneladas, lo que marca el cuarto año consecutivo de disminuciones. En 2024, Rusia produjo 516 millones de toneladas de petróleo, antes fueron 530 millones de toneladas y en 2022 fueron 535 millones de toneladas. La producción de petróleo rusa no había sido tan baja como en 2025 desde 2009. Entonces, ¿qué vemos aquí? La respuesta simple es que el sector petrolero de Rusia está entrando en una crisis. Todo lo mencionado, desde vender activos a Estados Unidos hasta la menor producción de petróleo en Rusia, se resume en menos ingresos petroleros para que el Kremlin grabe, según Putin. Se ha encontrado el punto débil de Putin, o quizás más precisamente, ese punto débil siempre se supo. Solo que ahora Estados Unidos está clavando cuchillo tras cuchillo en el lugar perfecto. Con cada sanción que se implementa, la industria petrolera de Rusia no colapsará hoy, ni siquiera colapsará mañana, pero eventualmente todas estas heridas pasarán factura. Y Putin se quedará con los restos destrozados de una economía que él mismo destrozó solo para no poder derrotar a Ucrania y dejar claro el mensaje. La economía de Rusia ya está tan estancada que Ucrania ha logrado hacer algo tan imposible que pensarás que es falso. Pista. Está relacionado con el crecimiento económico o su ausencia. Si quieres saber más, mira nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a El Show Militar. Así no te perderás lo que viene mientras Rusia tropieza de fracaso en fracaso. Y como siempre, gracias por vernos.